Empiece, por favor, el grupo. Buenos días, doctor y compañeros. Doctor, disculpe, yo le escribí anoche. Quería saber cómo hacemos con respecto al tema de mi compañera, a la que le pidió permiso. Ya, ella expone después un tema aparte, por lo tanto ustedes expongan y leen la parte que ella le tocaba exponer. Ok. Buenos días, compañeros, compañeras y docentes. Nuestro grupo es el número 8 y nuestro tema es el trámite de sustanciación, la demanda y la contestación. Para comprender un poco más el tema, empezamos diciendo qué es la sustanciación. La sustanciación es la etapa de un juicio, de un procedimiento o de un incidente durante el cual una persona cuenta con la posibilidad de dar a conocer a la autoridad competente su pretensión y su causa de pedir a través de una demanda o de narrar sus hechos. Esto también se considera una queja o puede ser también una denuncia en los que esta persona considera violatorios del orden jurídico, así como de ofrecer las pruebas y los alegatos que juzgue pertinentes para el logro de sus pretensiones. Se dice que la sustanciación puede tomarse como un sinónimo de tramitación. Pueden avanzar las diapositivas, por favor. Hola. ¿Quién está proyectando? ¿Puedes ir a la diapositiva que dice documentos que se deben acompañar a la demanda? Por favor. Ok, con respecto a los documentos que se deben acompañar a la demanda, esto lo encontramos en el artículo 143 del COGEP. Siguiente diapositiva. Entre estas encontramos lo que es el poder para actuar en calidad de apoderado o apoderada o de procurador o procuradora judicial. También está lo que son los habilitantes que acrediten la representación de la o el actor si se trata de una persona que sea incapaz. Copia de cédula, pasaporte o RUC de la parte actora. También es importante la prueba de calidad en la que interviene la parte actora, salvo que esta esté en calidad que esta calidad sea en materia de la controversia. Los medios probatorios de los que se disponga y en casos relacionados con bienes inmuebles debe constar el certificado de propiedad y gravámenes del registro de la propiedad. También es necesario los demás documentos dependiendo de cada caso. La o el juzgador no ordenará la práctica de ninguna prueba en contravención a esta norma, y si de hecho se practica, carecerá de todo valor probatorio, es decir, que quedará sin efecto. En el artículo 145 encontramos lo referente a la pluralidad de pretensiones. Se puede proponer en una misma demanda pretensiones diversas, siempre que el o el juzgador sea competente para conocer de todas, las pretensiones no sean contrarias o incompatibles entre sí. Todas las pretensiones se pueden sustanciar por un mismo procedimiento. Se pueden sustanciar por un mismo procedimiento. Con respecto a la calificación de la demanda, esto lo encontramos en el artículo 146, y nos dice que si la demanda cumple con los requisitos legales generales y especiales, la o el juzgador la calificará en el término de 5 días. Tramitará y dispondrá la práctica de las diligencias solicitadas. Una vez calificada e inscrita la demanda, se dispondrá su citación. El artículo 147 hace referencia a la inadmisión de la demanda. Y esta establece que el juzgador inadmitirá la demanda cuando ésta sea incompetente, contenga una indebida acumulación de pretensiones. Esto quiere decir que cuando las pretensiones planteadas en una misma demanda son contradictorias o incompatibles, no procede sustanciarse en un mismo proceso. Si la o el juzgador estima que la demanda es manifiestamente inadmisible, la declarará así en la primera providencia, fundamentando su decisión y ordenará devolver los anexos y el archivo del expediente. Esta providencia podrá ser apelable. A continuación, mi compañero Hapache. Buenas compañeros, yo les voy a hablar sobre la contestación de la demanda.
Las pretensiones que no tienen trámite especial, como es el caso de las acciones contencioso-tributarias, se tramitarán en el procedimiento ordinario, en el cual la contestación de la demanda se presentará en el término de 30 días contados desde la última citación. La contestación se presentará por escrito, con los requisitos formales de la demanda, en la que fueran aplicables. La parte demandada deberá pronunciarse sobre las pretensiones de la parte actora, sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda y sobre la autenticidad de la prueba documental que se haya acompañado, y deducirá las excepciones de las que se crea asistida. Deberá anunciar los medios de prueba destinados a justificar su contradicción, la nómina de testigos y especificación de los objetos sobre los cuales versarán las diligencias, como inspección judicial, exhibición, informes de peritos y otros similares en los artículos 151 y 152. La contestación a la demanda será calificada en el término de 5 días. Si no cumple con los requisitos legales, el juzgador ordenará que se aclare o complete en el término de 3 días, con la advertencia de tenerla por no ser presentada. La prueba enunciada en la contestación de la demanda se practicará en la audiencia de juicio. En el artículo 156, falta de contestación a la demanda, la falta de contestación a la demanda o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad podrá ser apreciada por la o el juzgador como negativa de los hechos alegados contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto. Excepciones previas. Siguiente diapositiva. Las excepciones previas contempladas en el artículo 153 encuentran sustento en los principios de saneamiento, celeridad y economía procesal y constituyen el medio de defensa del que está investido el demandado para manifestar su oposición a las pretensiones de la parte actora. El escrito de la contestación de la demanda tiene la característica de atacar en forma directa el derecho en litigio. No se trata de otro derecho distinto, sino del derecho que se está reclamando. En el artículo 151 se establece que todas las excepciones mencionadas en el artículo 153 deben ser planteadas en la contestación a la demanda o la reconvención. Y obviamente solo lo puede hacer la parte demandada. Y además, las excepciones previas deben ser formuladas en forma expresa y fundada y resueltas en la audiencia preliminar o en la primera fase de la audiencia única, según el procedimiento en el cual se tramita la acción. Entre las diferentes excepciones previas que encontramos, tenemos la incompetencia del juzgador, la incapacidad de la parte actora o de su representante, falta de legitimación en la causa de la parte actora o la parte demandada, error en la forma de proponer la demanda, inadecuación del proceso o indebida acumulación de pretensiones, la litispendencia, la prescripción, la caducidad, la cosa juzgada, la transacción, existencia de convenio o compromiso arbitral o convenio de mediación. Eso es todo lo que tenemos para responder. Muchas gracias. Ok, alguien que lea lo que tocaba a su compañero. Usted mismo, joven, siga leyendo. ¿Qué parte le leo? Disculpe, profesor, que no se le escucha bien. El micrófono. ¿Qué cosa? Doctor, es que no le escuché bien. ¿Qué parte le leo? Lea parte de su compañera, los compañeros docentes. La parte que le tocaba a ¿Cuántas Rocío. diapositivas? Ah, ya se la leo. Disculpe, doctor. Ya. Despacio, por favor, para que puedan ir de todas maneras asimilando. Ya. Compañero asimilando. Disposiciones comunes a todos los procesos. Para ubicar debidamente los procesos contemplados en el Código Orgánico General de Procesos, es oportuno transcribir lo expuesto en el libro de
Elementos del Derecho Procesal Civil de Alfonso Troya, en el que acoge la clasificación de los actos procesales de vida al WASP en actos de iniciación, lo que sería la demanda y la contestación de la demanda, los actos de desarrollo, que sería la prueba, los actos de conclusión, que serán las sentencias y otras formas de conclusión de los procesos. En el libro 3 del COGEP se refiere a las disposiciones comunes a todos los procesos, iniciando con los actos de proposición, que son la demanda y la contestación de la demanda, continuando con la prueba y las formas ordenadas y extraordinarias de conclusión del proceso. Bueno, la siguiente diapositiva. La demanda está tal cual, según el artículo 141, todo proceso comienza con la presentación de la demanda, a la que pueden preceder diligencias preparatorias y debe contener los requisitos formales detallados en el 142. Estos requisitos formales, la demanda debe presentarse por escrito, forma parte de las disposiciones comunes a todos los procesos y debe cumplir con las siguientes formalidades que encontramos a continuación, que son: 1, la designación del juzgador; 2, datos de la identidad del actor o actora con señalamiento de su domicilio físico y electrónico, casillero judicial o electrónico del defensor o defensor público o privado. Cuando se actúa en calidad de procuradora o procurador o representante legal, se hará constar los datos de la o del representado. El número del RUC, en caso de necesario, los nombres completos y el lugar en que debe citarse el demandado y dirección electrónica en caso de conocerse. Narración de los fundamentos de hechos detallados y pormenorizados. Fundamentos de derecho que justifican la acción. Anuncio de los medios de prueba que ofrece al actor para acreditar los hechos acompañados, la nómina de testigos de estos hechos, los objetos sobre los cuales versarán diligencias tales como la inspección judicial, la exhibición, los informes de perito y otros similares. Si no tiene acceso a pruebas documentales o periciales, describirá su contenido con indicación del lugar en que se encuentran y la solicitud medidas pertinentes para su práctica. Solicitud de acceso judicial a la prueba debidamente documentada, si es del caso. La pretensión clara y precisa, cuantía del proceso cuando sea necesaria para terminar el procedimiento. Especificación del procedimiento en que debe sustanciarse la causa. La firma del actor o actora o del procurador o procuradora. Esas son las partes que forman la demanda, cuál es la formalidad para presentar la demanda. ¿Qué pasó? Se le fue internet. Continúe. Doctor, ya leí lo que es la parte de la compañera que no puedo asistir. Ya le tocaba la primera parte, que se debieron empezar leyendo aquello ya. Ok. Claro. ¿Alguna pregunta? Bueno, el proceso, ustedes pueden ver el proceso contencioso tributario que lo contempla el COGEP, contiene los mismos elementos comunes de la demanda, salvo en algunas disposiciones como los términos, como los tipos de prueba, como o sea, es muy similar a cualquier proceso judicial, sino con sus propias características, en el caso porque le dan oportunidad al Estado, por ejemplo, generalmente en un juicio ordinario, que son los más largos, luego los monitorios, luego los sumarios, tienen términos para contestar muy reducidos. Y ustedes pueden ver aquí que el término para contestar la demanda tiene 30 días, precisamente porque el Estado y el Estado no puede de lujo o no puede darse el lujo de perder una demanda, y por eso el legislador toma más de término. En este caso, está ante un juez ordinario
juez de lo contencioso, un tribunal que se supone que debe ser imparcial y debe impartir justicia. Eso en cuanto a la demanda. Sabemos que, lo repetimos ayer, que el actor es el contribuyente que impugna una resolución que no ha sido atendida bien administrativamente o que directamente lo ha planteado su reclamo ante las vías judiciales. ¿Hay alguna pregunta del grupo, de las personas, digo, de sus compañeros? ¿Alguna pregunta? Cuando hablan de normas comunes, se habla en este libro tercero del COGEP, que se habla de la jurisdicción contenciosa, administrativa y contenciosa tributaria. En ambos casos, el Estado es el demandado. Y cuando habla de normas comunes se refiere a estos dos procesos, tanto el contencioso administrativo como el contencioso tributario. Los que viven en Puerto Viejo o los que ya tienen algo de conocimiento en la práctica, se van a encontrar que en Puerto Viejo sí hay tribunal fiscal y tribunal contencioso administrativo. El tribunal contencioso administrativo es uno de los que más cantidades de causas tiene. Y es más, la lentitud con que se evacúa es mucha, porque la cantidad de procesos que tiene es elevado. No solamente tiene los de la provincia, sino de una zona. Esmeralda también tiene y Santo Domingo, es decir, 3 provincias, abarca la competencia tanto en lo tribunal fiscal como en lo contencioso tributario. O como dato interesante, por ejemplo, ustedes deben haber escuchado algo sobre el doctor Mora, eso lo resolvió el Tribunal Contencioso Administrativo de un proceso que él inició en el 2015. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista objetivo para la clase, más allá del análisis que no pretendo hacer de causas, circunstancias, derechos o pretensiones que se tengan. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Buenos días. Disculpe, es que no me quedó muy claro sobre lo que es la caducidad y la prescripción. A ver, el grupo que lo sostenga, caducidad, ¿cuál es la diferencia entre caducidad y prescripción? Y que amplíe un poquito más, sabiendo que son dos cosas que quizás tienen un efecto similar, pero son dos instituciones diferentes, la caducidad. Bueno, una diferencia entre lo que es la prescripción y la caducidad. Bueno, la prescripción afecta a la obligación tributaria y solo puede extinguirse por su inactividad en el plazo establecido. En cambio, la caducidad actúa en el caso de facultades que tienen un plazo prefijado, pasado el cual se extinguen. Podemos ver en la norma jurídica que la leyó. No, o sea, eso fue una diferencia que yo leí antes de preparar la exposición, no es que la saqué una... Ya, cuando entendamos una cosa, la prescripción nos habla ya en el plano procesal, es diferente en el plano sustantivo. En el plano sustantivo es extinción de derechos y obligaciones, derechos que se adquieren, en el caso de ser una prescripción adquisitiva, y prescripción de obligaciones, como por ejemplo el artículo 55 que nos habla de la prescripción de la obligación tributaria pasados 5 periodos o 5 años, no 5 años son, en el cual si no se ejerce la acción determinativa, no se extingue el derecho. En otras palabras, si usted paga impuestos hasta 6 años antes, no los tantos 20 años que no hubiere pagado. Eso se refiere a prescripción extintiva, pero en el plano procesal lleva un significado muy similar, no como adquisitiva, sino como extintiva, es decir, que extingue, y eso tiene que ver en acciones. Es decir, si un determinado contribuyente es notificado y no impugna en un determinado tiempo, en los 20 días, prescribe su derecho a a reclamar. Si no lo ejerce en un determinado tiempo, prescribe el derecho de reclamar. O sea, no lo puede hacer, bueno, me notificaron aquí y el próximo año reclamo. ¿Por qué razón? Porque el legislador establece manera de
de obligar al llamar que con el tiempo veamos reclamos del año pasado, del anterior año. Eso en cuanto a las acciones de reclamar sobre actos y resoluciones de la administración tributaria. Y la caducidad, ahí sí comparto el criterio de su compañero, tiene un efecto, tiene otro efecto, pero ya precisamente más puntual, yo diría. Por ejemplo, en el caso del 246, si mal no recuerdo, que tiene que ver con un plazo que le da el juez, o tiene que darle el juez para que afiance el 10% de los adeudados, es decir, pague el 10% para continuar la deuda, la demanda. Esto se hace en el auto de notificación. En el momento en que lo notifica y pasa ese tiempo, allí se entendería que caduca. Allí no hablamos de prescripción, allí es que hablamos de caducidad. Y caduca esa acción, es decir, tiene usted 15 días para depositar el 10% de su deuda, si quiere que se ventile su causa en lo contencioso tributario. Ese es un tema que lo va a tratar una compañera suya que al final del semestre, sobre el tema que se llama afianzamiento tributario. Y ahí vemos la caducidad de la demanda por no haber cumplido ese requisito que le exige la ley y que el juez tiene que disponer previo a la sustanciación de la causa. No deposita, no afianza su reclamo, por lo tanto se caduca la demanda. Ese es el efecto. Allá no queda, y ahí no hablamos, ahí definitivamente no hablamos de prescripción, no prescribe, ahí es otra cosa. ¿Sí está claro o procedemos a revisar mediante una tarea diferencia entre caducidad en procedimiento penal, procedimiento en derecho procesal con versus prescripción de acciones? ¿Qué es lo que prescribe? ¿Sí están en clase ustedes, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Voy a tomar lista ahorita a ver si es verdad. Que levanten la mano todos los que están en clase. Dos, tres, cuatro. Come ni sabe que estamos en clase. Yandri tampoco. No, es que no sabía cómo levantar la mano desde el celular. Estoy aquí. Carmen Castro, de ahí dejó prendido, y Steven también. Bueno, eso de caducidad y el tema, bueno, prescripción ya lo saben porque lo conocen en los sustantivos legislativos. Caducidad lo van a aprender cuando vean código de procedimiento, sí, el código de COGEP, digo, derecho procesal, con los docentes y que dan clases. Un tema un poco más complejo, pero hay pauta de que no es prescripción de caducidad. Ya. ¿Una pregunta? Sí, profesor, una última pregunta para el compañero Hapacher, creo que fue. Que él está hablando sobre la litipendencia. O sea, yo quiero saber qué efectos produce la litipendencia en el proceso tributario. O no sé si él explicó y porque no escuché muy bien. Sí, a ver, explique, joven, sobre la excepción de la litipendencia. Bueno, ¿Qué es litipendencia? La litipendencia se aplica para lo que es señalar que Primero, una ¿qué es causa la está... litipendencia? ¿Qué es la litipendencia? No me venga a decir que es un equipo de la Asociación de Abogados. No, o sea, le digo que, o sea, la litipendencia se aplica para señalar que una causa está pendiente de juicio. Es decir, que se trata de un proceso que se ha iniciado y continúa abierto a falta de sentencia firme. O sea, es una institución que favorece también a la economía procesal, ya que tiende a evitar sentencias contradictorias dictadas por dos tribunales distintos. A ver, sí, pero sí explico, ya, bueno, ¿qué es una litipendencia? Es una expresión latina que quiere decir litis pendiente, es decir, que hay un proceso que está ventilándose, como lo dijo su compañero, que no está resuelto y que de una u otra manera el resultado de ese proceso va a determinar los derechos
o no de la presente demanda o de la demanda tributaria. No veo, o sea, podría ser tal vez que, a ver, pongamos ejemplos prácticos, porque no es solamente conceptual. Imaginemos que la administración tributaria haya determinado una obligación tributaria a una empresa por una factura que ha sido reportada como recibida por ellos, pero cuando en la realidad fue adulterada. O sea, en ese momento, la empresa que se ve abocada a pagar una obligación sobre una obligación que de pronto fue forjada por un tercero o por otra empresa con quien tenía relaciones comerciales, se ve obligada a seguir una acción penal o una acción civil, acción civil, por ejemplo, de nulidad de documentos ante el juez de lo civil para hacer declarar ese documento de factura que de nulo. Entonces, con esa demanda civil, ellos impugnan, ya sea vía administrativa o vía tributaria en este caso, con resultado o no positivo, negativo, digo, del proceso administrativo donde reclamó, va ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal y plantea un recurso en base al hecho de que, habiendo sido falsificada la factura que se la están acreditando a ellos, plantea la demanda. Entonces, ¿qué ocurre? Que el juez de lo civil todavía no ha declarado si la factura fue anulada o fue forjada, fue falsa. Entonces, en ese momento, hay una litis pendiente. ¿Qué pasaría si el juez de lo civil dice, sí es anulada? Obviamente le da el derecho al contribuyente ahí sí a la vía judicial y decirle, bueno, ahí está comprobado que fue forjada por un tercero esa factura, por lo tanto se me ha acreditado un daño, se me ha acreditado una obligación que me está causando un perjuicio económico. Entonces hay una resolución judicial que está pendiente. Ahora, ¿qué pasaría si el juez de lo civil dice no fue falsificada, efectivamente fue real, fue emitida por la empresa, y si hubo un error no implica que fue falsificada, entonces no la anula? ¿Cuál es la consecuencia? Que no tiene derecho a seguir la acción contenciosa tributaria, porque no tendría sentido el reclamo. Entonces, vemos cómo un proceso que está pendiente puede afectar, en el caso tributario, a un reclamo que pudiera estar haciéndose en la vía de la contenciosa tributaria. No sé si me expliqué bien o quieren una aclaración de lo que les estoy diciendo, pero el ejemplo está allí, lo suficientemente claro para entender que la litipendencia es un proceso que el resultado puede afectar a las pretensiones actuales de la demanda, de la actual demanda. ¿Me da impresión de que no me entienden nada o me da impresión de que me entienden toditito? Bueno, doctor, yo de mi parte sí está entendido lo que usted quiere decir, ¿no? O sea que, doctor, si en este caso se diera que en esta situación quedó pendiente, como quien dice, una falsificación de documentos y declaran el proceso en contra de la persona. A ver, cuando hablamos de litipendencia hablamos que hay dos procesos. Hay un proceso judicial que está pendiente y cuyo resultado, por el hecho de que está pendiente, no se sabe cómo va a resultar. En el ejemplo que le estoy poniendo, en el ejemplo de que en lo civil se haya seguido un documento de nulidad por falsificación, en ese momento, mientras el juez no resuelva si hubo o no falsificación, mientras no resuelva la nulidad, no se puede seguir una acción o no se debería seguir una acción de reclamo, porque el juez no ha declarado si es o no nulo. Entonces, esa circunstancia de que está pendiente un proceso implica necesariamente que el derecho que se está reclamando todavía está incierto. El contribuyente no puede decir, SRI, no me cobre porque el juez todavía está estudiando si es nulo o está resolviendo si es nulo. Ok, el SRI lo que hace, yo no sé, hasta que no haya como el principio de legitimidad y el principio de ejecutoriedad que rige el derecho tributario, nos dice que toda resolución o acto administrativo determinativo en este caso,
de una obligación tributaria debe ser ejecutado y por lo tanto se presume que es válido. Y como se presume que es válido, hay que ejecutarlo. Pero a su vez, el contribuyente que ha presentado una acción de nulidad de un documento, de una factura, de una nota de crédito, tiene que seguir la acción y no puede presentar o no debería presentar una acción contenciosa porque su tema principal todavía está por resolverse en la vía judicial. Esa es la litispendencia, es decir, hay un proceso que está vinculado con el reclamo y por el cual lo que se resuelva va a afectar el derecho del demandante. Eso es en términos de litispendencia. En otro ejemplo, bueno, veo que no está tan claro, o sea, no veo que ustedes se pronuncien. Por ejemplo, otra litispendencia. Imaginemos que se siga la demanda. Miren, en este caso no procede la litispendencia, pero voy a poner un ejemplo de lo que sería litispendencia. Vamos a ver, en el campo de alimentos, se sigue la paternidad del padre. Y luego, seguida la paternidad, bueno, el juicio de alimentos sí procede porque se presume que el reclamo se da como derecho de prioridad para del menor. Pero en el caso de, por ejemplo, se pudiera seguir después que se ha declarado la paternidad, que se está estudiando la paternidad, alguien quiera seguirle la pérdida de la patria potestad al padre que todavía no se lo declara que es papá. Entonces, en ese momento usted ve que si el juicio de paternidad terminare de una manera diferente mientras se hacen los exámenes, no se puede decir vamos a quitarle la patria potestad porque todavía no está declarado judicialmente que es el papá. Entonces, para ese segundo proceso que no se sabe todavía, la resolución anterior del otro proceso, el resultado es que no procede y la excepción que se tiene que poner allí es la litispendencia. Es decir, el papá que le están diciendo usted va a perder la patria potestad, puede decir todavía no pueden demandarme sobre este caso porque todavía no se me ha declarado judicialmente que yo soy el papá. Por lo tanto, no procede y se alega la excepción denominada litispendencia. Es decir, hay una litis en otro proceso cuyo resultado va a afectar los derechos del actual proceso. Allí sí, o tengo que dejarles ahora sí una tarea porque no me entendería. No, sí, Está doctor, sí, entendido, claro. doctor. Ahí sí, con tal que no le deje tarea, está todo entendido, ¿no? Bien, vamos a dar por finalizado esta clase. Si hay otra pregunta, si no hay, damos por finalizado. Parece que no hay más preguntas, doctor. Usted está listo. No hay más preguntas. Arelis está por allí. Sí, doctor, dígame. Ya, Arelis, tenemos un reporte me envió un reporte. Gracias por el reporte que me envió de la asistencia. Y algo más, la próxima semana, ¿cuántos grupos faltan? Faltan 3 grupos. Ya, lunes, martes y miércoles. Y el jueves damos examen. ¿Está incluido la chica solamente tema? Como... Sí, doctor, la compañera Arely también está incluida en esos 3 grupos. Ya, perfecto. Entonces, tenemos este programa, cronograma, lunes, martes y miércoles, y jueves terminamos examen. Si no me plazan bien las preguntas, yo hago mi propia pregunta y no se las doy sin contestar. Así como le mandé 20 preguntas sin contestar ayer. Listo, doctor. Ya, feliz. Sí, doctor, ya tomé Me la quedo con asistencia. usted sobre... Sí, me quedo con usted para tratar el tema de su tesis, su trabajo. Listo, doctor. Ok, jóvenes, lo demás, como ya está tomado lista, un gusto haber compartido este sábado esta clase. Nos vemos la próxima semana, el mismo lunes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Pase buen doctor. día. Doctor.